una red de Internet de las cosas porque obviamente no está conectado a Internet. Internet de las cosas. Obviamente que este tipo de tecnología, dispositivos machine to machine, como nosotros comúnmente lo llamamos, tenemos el dominio de la red y el dominio de aplicación, ¿no? Registros de entrada a la nube, ¿ok? Pero antiguamente estas redes GSM, GPRS, pues eran la red celular, ¿no? Basada en estaciones móviles, centrales BSC, ¿no? Los controles de estación base, y se conectaban a través también de otras interfaces, ¿no? Por ejemplo, como las GGSN, las CSGSN, ¿no? Como ustedes lo pueden observar, y luego de ahí se conectaban a la nube, a la red de redes, ¿ok? Por otro lado, también habían sistemas que se comunicaban a través de mensaje de texto, ¿no es cierto? Y también se hacían telemetría por llamadas por teléfono, ¿no? Que antiguamente se hacían como los famosos tonos, ¿no? De acuerdo a las matrices del teclado del teléfono, se generaban unos tonos especiales y esos tonos también podían llevar información, ¿no? Que antiguamente antes se usaba eso, ¿no? Y ese tipo de tonos ya modulados, pues llevaban una información hacia, digamos, un punto receptor remoto. Por otro lado, tenemos el dominio de red, como les digo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tecnologías de red, ¿no? Digamos, por ejemplo, de nuevos protocolos de comunicación, por ejemplo, aparte de las redes de Internet, que nosotros comúnmente conocemos en protocolos HTTP, FTP, ¿no? Existen nuevos protocolos para Internet de las cosas como es MQTT, que utiliza servidores denominados broker, ¿no? Que este tipo de redes también, digamos, están diseñados, ¿no? Para payloads pequeños, ¿no? Entonces puede llevar con más facilidad y más rapidez hacia las plataformas de aplicación en la nube, ¿no? Luego tenemos en la parte del dominio de aplicación, tenemos todo lo que son los servidores, ¿no? Un conjunto de servidores web, servidores de datos, servidores de archivos, ¿no? También tenemos ahí, digamos, dos partes, ¿no? El tema del front-end, que es netamente lo que normalmente uno mira de una página web, ¿no? Los recursos que uno ve dentro de una página web. Y luego tenemos el backend, que es toda la programación que está ligada al front-end, ¿no? Donde está, entre comillas, la parte inteligente del sistema, ¿no? Que está basado pues, en lenguaje de programación también tipo Java, ¿no? Tipo PHP, etcétera, ¿no? Y ese dominio también es importante porque es justamente el dominio que es más comercial, ¿no? El dominio que, digamos, donde se analiza los datos que le llegan de los sensores, ¿no? Justamente el dominio de dispositivos, ¿ok? Entonces, Internet de las cosas engloba muchas tecnologías, ¿no? Vamos a verlo de esa manera, engloba muchas tecnologías Internet de las cosas, ¿no? Pero justamente en esta conferencia lo que voy a tratar de explicar es algo muy puntual para que ustedes sepan de que sí hay alguna manera que entendiendo algunos conceptos básicos de este tipo de tecnologías uno puede generar, a implementar o puede llegar a implementar una pequeña aplicación de Internet de las cosas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden observar ahí en la PPT, en la diapositiva, una parte del dominio de dispositivos donde ven unas tarjetas de desarrollo de color negro, que están unos sensores ahí de temperatura y humedad. Estos sensores, estos tipos de plataformas tienen módulos inalámbricos y lo hace muy viable para muchísimas aplicaciones y tiene como medio de transmisión inalámbrico la tecnología Wi-Fi, ¿no? ¿Ok?
cuyo estándar es el IEEE 802.11 BGN, ¿no? Entonces, eso hace que cada vez más, tanto en la parte de la academia como en la parte comercial, nos acerquemos más al uso de esta herramienta. ¿Ok? Entonces, esto es una mirada general de cómo está, digamos, visto el Internet de las cosas, ¿no? Las redes dentro de Internet de las cosas. Por otro lado tenemos las tecnologías inalámbricas, ¿ok? Las tecnologías inalámbricas pues tiene varias áreas, ¿no? Tenemos las redes de pequeño alcance, muy pequeño alcance, que son las redes de proximidad, ¿no? Que son las redes RFID, identificación por radiofrecuencia, que también tiene, digamos, diferentes bandas de trabajo, ¿no? En HF, UHF y en LF. Este tipo, por ejemplo, de tecnología normalmente era empleada, por decirte, digamos, en sistemas en donde la distancia de comunicación es muy pequeña, estamos alrededor de 10 a 15, 20 centímetros, como en HF, por ejemplo, y en UHF teníamos, por ejemplo, 100 metros, ¿no?, de aplicación, de distancia de transferencia de datos. Ahora, con la época que estamos viviendo, estas tecnologías están volviendo a ser analizadas nuevamente por diferentes empresas porque evitan el contacto, ¿no? Actualmente esto se está usando bastante, por ejemplo, en nuestro transporte metropolitano, ¿no?, en donde uno utiliza este tipo de tarjetas para hacer el pago o el abono del pasaje, ¿no?, donde uno simplemente las recarga y luego las pasa por unas bandas justamente de RFID. También las usamos, por ejemplo, cuando ingresamos a un trabajo y queremos pasar nuestra identificación sin necesidad de estar colocando el dedo para una revisión de la huella dactilar, o sino también para digitalización a través de un teclado, ¿no?, etcétera. Entonces, esta tecnología tranquilamente puede ser bien usada en esta época, ¿no?, donde necesitamos que no haya demasiado contacto con las cosas dentro de un lugar. Luego ahí tenemos el rango de corto alcance, ¿no?, las redes, las WPAN, ¿no?, Wireless Personal Area Network, ¿no? En este tipo de alcance para este tipo de alcance tenemos tecnologías como Bluetooth, Zigbee, ¿no?, que son las más conocidas, el Cyclopan, el Z-Wave, ¿no?, etcétera, y otras tecnologías más. Bueno, en este caso, por ejemplo, tengo experiencia trabajando con las redes Zigbee, donde hay un coordinador, routers y terminales, ¿no?, cuya tendencia, pues, era siempre emigrar usando otras tecnologías si uno quería tener, digamos, más enfoque universal, ¿no? Pero esta tecnología fue diseñada justamente para poder llegar a distancia más grande, pero a través de red de redes, ¿no?, sean tipo estrella, tipo malla, redes mesh, ¿no?, etcétera, pero era llegar a distancias distancias remotas de mayor alcance, se puede decir así, usando pequeñas redes, ¿no? Eso fue el objetivo, el fundamento de este tipo de redes. Más no era el Internet, ¿no? Exactamente no era el Internet, era llegar a distancias remotas más grandes. Bueno, también conocemos que Bluetooth fue una de las tecnologías antes que el Wi-Fi de alguna manera se pudiera incluir dentro de módulos embebidos, de sistemas embebidos. Eran modulitos que podían ayudar a una conectividad, por ejemplo, con los smartphones, ¿no?, etcétera. Y sí, bueno, hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer con esta tecnología. Después la WPAN, ¿no?, las redes Wireless Local Area Networks, que digamos son tecnología de redes cuyo alcance es un poco mayor, ¿no?, de 100 metros, ¿no?, aproximadamente. Ahí tenemos las redes Wi-Fi, las más conocidas. Y después tenemos otro tipo de redes, ¿no?, que el WWAN, que ya aceptan redes de distancia mucho más grande, de mayor alcance, como son, por ejemplo, dentro de la red celular, 2G, 3G, 4G, LTE, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 5G, que es la tendencia en un futuro,
Luego tenemos, por otro lado, redes que también con tecnología pueden lograr tener un mayor alcance, pero estas redes, digamos, a mayor alcance, pues el payload, la cantidad de datos que puede enviar, pues es pequeña, ¿no? Porque lo hace en niveles, digamos, de transmisión, ¿no? Análoga, con ciertos criterios de tecnología inalámbrica, el cual nos permite enviar en casi niveles de ruido, muy bajos niveles de ruido, mandar datos, ¿no? En este caso tenemos las tecnologías Sigfox y LoRa, ¿ok? Cuyo payload es pequeño y obviamente pues son tecnologías que pueden llegar a kilómetros, ¿no? Aproximadamente entre 5 o 10 kilómetros, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la potencia de transmisión, mayor longitud, mayor distancia. ¿Ok? Entonces, este es digamos, una explicación a grosso modo. Obviamente que cada tecnología pues tiene fundamentos muy amplios, ¿no? Que explicar no viene el caso, pero sí nombrarlas para que ustedes vean de que esto existe, ¿no? Dentro de la parte de aplicaciones de IoT, tenemos los wearables, ¿no? La famosa tecnología corporal, ¿no? Que son dispositivos electrónicos que se incorporan en una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Interactuando de forma continua con nosotros y con otros dispositivos, ¿no? Para una determinada finalidad u objetivo, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este tipo de tecnología que puede ser empleada, por ejemplo, para poder revisar los niveles de oxígeno, ¿no? De nuestro organismo, de la sangre, ¿no? De los glóbulos rojos. Esto, por ejemplo, sirve muchísimo si es que pueden haber aplicaciones, por ejemplo, para el caso de síntomas de COVID, ¿no? Sabemos que nosotros, que los primeros síntomas que un posible paciente puede tener es que la concentración de oxígeno baja, ¿no? Su ritmo cardíaco se acelera, su ritmo de aceleración se acelera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se puede monitorear con determinados sensores y luego enviar con dispositivos de transmisión apropiados hacia la nube, hacia el Internet, donde exista una aplicación que pueda, digamos, analizar los datos y presentar luego gráficas de comportamientos, ¿no? De cómo va este tema del sensoramiento de la concentración de oxígeno o los niveles de signos vitales de la persona. Pero así también podemos tener, por ejemplo, la actividad eléctrica de los músculos, también podemos revisar. No solamente en este tipo de wearable tenemos los relojes, sino también hay pulseras, ¿no? Pueden haber gafas, lentes, etcétera, etcétera. Luego tenemos las aplicaciones IoT en agricultura, ¿no? La calidad de los suelos es determinante para producir buenas cosechas. Y el Internet de las Cosas ofrece a los agricultores la posibilidad de acceder al conocimiento detallado de sus condiciones. ¿Ok? Entonces ahí, como ustedes ven en la imagen, pues a través de sensores, ¿no? Se puede medir la temperatura del suelo, la humedad del suelo, la conductividad del suelo, ¿no? Algún aviso de un pesticida de mayor o menor concentración, etc. ¿Ok? Y si hablamos de suelo, pues hablamos de diferentes tipos de suelo, porque hay calidades de suelo también, dependiendo de qué se va a cultivar, ¿no? Y obviamente, no solamente de suelo, también podemos tener el tema del ambiente, ¿no? En la radiación solar, ¿no? Para poder revisar, por ejemplo, el crecimiento de una planta, como el proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Eso también es un campo de aplicación del IoT. Por ejemplo, acá nosotros en INICTEL, a través del grupo de sistemas embebidos, grupo 3, de la coordinación 3, se trabajó un sistema conjuntamente con una empresa, la BOTEC, y el Instituto Tecnológico de la Producción ITP de Moquegua, ¿no? Se trabajó sobre la calidad de la tierra
para lo que es el cultivo de la palta Hass, donde también se hizo una aplicación que viera, por ejemplo, que analizara basado en una base de datos las hojas de la palta, porque a través de ellas se puede, digamos, tener un diagnóstico de salud de la planta, ¿no? Entonces, es muy buena aplicación, como ustedes ven en la gráfica, es donde se sensó con unos sensores especiales, ¿no? La humedad de la tierra, ¿no? Se sensó, por ejemplo, la temperatura y el pH del agua, que sirve para regar la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo, pues, como les digo, una aplicación móvil y el sistema electrónico portátil, ¿no? Entonces, también eso lo menciono, pues, se ganó un concurso en Innovate Perú, ¿no? Y donde se aplicó netamente IoT, ¿no? Donde se usaron, ahí ustedes ven, un procesador System on Chip, un SoC de Core SP8866, ¿no? Y con una tarjeta electrónica. Dentro de una tarjeta electrónica donde se incluyen diferentes tipos de dispositivos electrónicos y componentes eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, es una aplicación que se hizo justamente para la identificación de enfermedades y también el procesamiento de las mediciones, ¿no? Como les digo, para ver la calidad de la tierra de la palta. Entonces, todo esto en realidad son números, valores, datos que se envían a través de tecnología inalámbrica a la nube. Digamos así, tecnología inalámbrica, que puede ser, como les digo, una tecnología basada en un servicio de telecomunicaciones, ¿no? O también basada en tecnologías como LoRa, como Sigfox, etcétera, ¿no? Que puedan llevar de alguna manera, trasladar ese dato, transferir ese dato remotamente a grandes distancias. Por eso todo ese conjunto vamos a conocerlo nosotros como tecnología inalámbrica, ¿no? Porque van a estar en lugares, pues no puedo tender cable, es obvio, no se puede. Entonces, en este caso, se usó tecnología inalámbrica, ¿ok? Bien, entonces, es un claro ejemplo, ¿no? Que se está ya realizando aplicaciones en IoT. Otro tipo de aplicación tenemos la piscicultura, ¿no? En Iquitos, en Pucallpa y en Puerto Maldonado instalamos unos flotadores con nuevos sensores, en donde aquella vez, bueno, se utilizó la tecnología GPRS, ¿no? Fue un sistema de monitoreo de calidad de agua para mejorar la productividad en piscicultura en la región amazónica peruana, o sea, en la región, ¿no? Solamente es Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, ¿no? Y obviamente nosotros con una aplicación, una interfaz gráfica, se hizo un mapa con geolocalización de dónde estaban los sensores, ¿no? Y cada sensor emitía los datos de calidad de agua, ¿no? Los datos de, por ejemplo, parámetros físicos, como la conductividad del agua, oxígeno disuelto del agua, temperatura del agua y el potencial de hidrógeno del agua, que es el pH, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos ver de qué calidad de agua estamos hablando para la crianza de peces, ¿no? De peces amazónicos en general, que es como la tilapia, el paiche, etc. También vemos aplicaciones de IoT en el sector hotelero, ¿no? En donde, como les mencionaba, se utilizan estas tarjetas OTAC RFID del tipo pasivo, ¿no? Porque en realidad la energía que lo alimenta, pues lo recibe del emisor, en este caso del lector, ¿no? Algunas veces es el lector grabador, ¿no? El lector emite una onda, ¿no? De un alcance pequeño y puede emitir, puede detectar, ¿no? El tipo de cliente y una clave o algún código del cliente para que pueda ingresar, ¿no? Eso también es, digamos, una aplicación de IoT. Bueno, dentro de las tendencias de IoT, las más resaltantes, porque hay varias, solo he puesto las más resaltantes que considero, ¿no? Está blockchain, que es la cadena de bloques, ¿ok?
Que esta tecnología pues es un sistema de registro descentralizado que ofrece un alto nivel de transparencia y seguridad. ¿Okay? Es una tecnología que nació a raíz del Bitcoin, ¿ok? Pero que ofrece seguridad, ¿no? ¿no? Ofrece seguridad a la transferencia de datos, ¿ok? Pero que también puede ser empleada para IoT, ¿no? Entonces, ahí les he puesto un esquema que normalmente siempre hay un servidor de registro para la red blockchain, en donde se genera pues una clave pública y una clave privada, ¿no? La clave pública es considerada como el número de cuenta y la clave privada sirve como contraseña, ¿ok? Bien, entonces, esto que tiene que ver actualmente con aplicaciones IoT. Muchísimo, ¿no? Porque normalmente un nodo sensor, que la tendencia sea un nodo inteligente, ¿no es cierto? Tenga de alguna manera una encriptación, ¿no es cierto? Que tenga una identidad, digamos, como si fuera, digamos, una persona que se inscribe dentro de un registro de red blockchain, ¿no? Dentro de un servidor, y que pueda de alguna manera enviar datos desde el equipo hacia un primer servidor donde va a hacer contacto justamente o conexión para transferir luego ese dato transferido en toda la red. Obviamente que estamos hablando de encriptación de datos. Al procesador, en este caso, se le tiene que conectar o incluir un programa de encriptación de datos, que podría ser, por ejemplo, un SHA-256, y luego eso transferirlo a un servidor, ¿no? Pero obviamente que, como está en el esquema, ese servidor pues tiene una interfaz, obviamente una interfaz que reúne un grupo de librerías, ¿no es cierto?, que pueda ayudar la conectividad, porque estamos hablando de un sistema distinto al sistema descentralizado que es el sistema blockchain. Entonces tiene que haber ahí como unas APIs, se puede decir, que permita hacer este paso de sistema centralizado a descentralizado, ¿no? Entonces, lo explico de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, este servidor lo que hace es coger ese dato y también coge, digamos, la información del usuario que emite y el que recibe, ¿no? La información, y todo eso lo encripta, toda esa data lo encripta en forma de números, ¿ok? Le da un número, ¿no? Y ese número se le conoce como hash, que es construido basado en la información que recibe, ¿ok? Bien, entonces, pero antes de empezar la transmisión en esta red descentralizada, ¿por qué digo red descentralizada? Porque los servidores que hacen esta función emiten esta información y se van generando diversas copias de esta información, ¿ok? Es decir, casi todos los servidores de la red tienen la misma información. Entonces, si se cae un servidor, pues no hay ningún problema, la información no se pierde porque la información está en otros servidores también, la misma información, ¿no? Entonces, y cada servidor cuando va llegando, cuando va capturando, cuando va recibiendo esa data, pues comienza a analizarla y también comienza a retransmitirla. Pero al retransmitirla ya se va generando otro bloque que está basado en el número anterior, se genera otro número, ¿ok? Y así se va generando una cierta cantidad de bloques hasta llegar hacia el usuario final. Obviamente, la forma como lo está haciendo, cómo lo hace, cómo lo encripta, cómo se transmite, sobre qué red estamos hablando, son red conocidas o son red son redes conocidas, ¿no? Digamos, son redes que normalmente no conviven con el Internet.
¿no? Son redes especiales, servidores que sí de repente están en la nube, pero normalmente siempre arman sus propias redes. Y que para que pueda tener, digamos, en una salida hacia el otro lado, pues hacia el celular del usuario final, ¿no? Tendría que también hacerse una pequeña API que pueda servir de esa, digamos, como un puente, como un bridge, digamos, ¿no? O como un convertidor, y pueda entrar a una red normal, una red de internet donde está la otra parte del usuario receptor, ¿no? Vémoslo así, de esa manera más sencilla, ¿ok? Entonces la tendencia justo es de aquellas redes IoT que normalmente se están, digamos, haciendo en proyectos, que se están implementando, necesitan también ser redes seguras, ¿no? Entonces, hay industrias y empresas que todavía no quieren insertarse en este mercado porque todavía tienen el miedo de saber de que todavía son redes inseguras y que por lo tanto necesitan darle más seguridad a los datos que se transfieren por este tipo de redes normales, de redes IoT de Internet normal. Entonces, para eso, ya en Initel estamos comenzando a trabajar, ¿no? Para poder, digamos, de alguna manera sopesar, comparar, ¿no? Que este tipo de tecnologías también pueden colaborar, pueden darle mayor optimización a las redes IoT. ¿Ok? Bien. Otra tendencia también de los IoT es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial como tecnología, ¿no? Ya es una tecnología que tiene sus años atrás, pero esta tecnología va creciendo. Y así como va creciendo, también va apoyando y fortaleciendo las redes IoT, ¿ok? Las redes IoT, la tecnología IoT, la va fortaleciendo. Tanto es así que ya ahora se están trabajando sobre sensores virtuales que emplean visión artificial, llamada MRI, que en inglés es Magnetic Resonance Imaging, ¿no? Que es una técnica de visualización de imágenes no invasiva que a través de un sensor de resonancia magnética puede detectar pequeñas corrientes eléctricas y la luz producida por proteínas luminiscentes, ¿no? Como por ejemplo, puede detectar los impulsos eléctricos y señales ópticas que surgen de las comunicaciones internas del cerebro, ¿no? Entonces, es interesante porque este tipo de procesamiento pues sí requiere bastante inteligencia, ¿no? Bastante aprendizaje para que luego tome diferentes soluciones, ¿no? O respuestas a lo que encuentra, ¿no? Entonces ahí, para los que gustan, les doy ahí digamos, un índice donde fue sacado esta información, ¿no? Para que puedan, los que gustan, revisar esto. Pero es muy interesante. Se tratan de los nuevos sensores virtuales que se están trabajando a nivel mundial, ¿no? Y que también forman parte del IoT, porque igual esta data se va a transferir también a la nube, ¿no? Etcétera. Ahora, en los componentes de un nuevo sensor, para explicar primero qué es un nuevo sensor. Un nuevo sensor se puede decir como un pequeño dispositivo, una caja negra, podemos decirlo así, y dentro de él donde hay una tarjeta electrónica que tiene varias partes, varios bloques, ¿no? Entonces ahora vamos a verle ¿por qué se le dice nodo sensor? Porque es el nodo que está más cerca al sensor, ¿no? Y que también tiene otras partes que lo vinculan con la nube. Entonces, por ejemplo, dentro de este nodo sensor, sus componentes más importantes son el sensor propiamente dicho, el bloque de energía, en este caso la batería, el procesador, ¿no? Y el módulo de transmisión inalámbrica o puede ser también alámbrica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alámbrica puede ser, digamos, un dispositivo que tenga una conexión por redes LAN, ¿no? Ethernet, por Ethernet, ¿no? Entonces, o también comunicación inalámbrica o wireless, ¿no? Por Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Es una tecnología inalámbrica. Luego tenemos tecnologías como Ciclopan, CISB, siempre y cuando tengamos el famoso gateway, ¿no? Gateway CISB y Wi-Fi. El LoRa, por ejemplo, también, ¿no? Que actúan como módulo de transmisión inalámbrica, ¿ok? En cuanto al procesador,
El procesador tenemos diferentes tipos de procesadores, ¿no? De 8 bits, ¿no es cierto? 16 bits, 32 bits, de un núcleo, dos núcleos, hasta de 4 núcleos también tenemos, ¿ok? ¿No? Etcétera. Y en él se pueden, digamos, grabar ciertos programas basados en algoritmos de inferencia, algo que le pueda dar, digamos, vida al procesamiento, ¿no? Ahora, ¿qué va a procesar? Los datos que adquiere del sensor. Y el sensor también tenemos sensores análogos, sensores digitales, etc. Y en cuanto al bloque de energía, en este caso la batería normalmente, cuando se trata de un nodo que no tiene, digamos, conexión eléctrica directa, una batería o compartiendo o absorbiendo la energía de una celda solar, etcétera, que puede ser, digamos, un medio para adquirir la energía solar, ¿no? Es un panel de energía solar basada en silicio, o también puede ser energía, pues, vibratoria, etcétera, cualquier medio físico que podría generar energía, ¿no? Como tecnología está la tecnología Energy Harvesting, y que dependiendo del consumo del procesador, pues podría ayudar también a abastecer energía a este tipo de procesador. ¿Ok? Estos son los bloques más importantes, ¿no? Que forman parte de un nodo sensor en general. Bueno, de sensores tenemos una serie de dispositivos digitales o análogos. Por ejemplo, un análogo puede ser digamos ahí un sensor de luz, un LDR, con cierta polarización electrónica se podría conseguir en una señal análoga y luego esa señal análoga digitalizarla. Después sensores de movimiento PIR, sensor de distancia, ultrasonido, de proximidad, de presión barométrica, de vibración y aceleración, y etc. Y acá también se podría unir el sensor virtual, que está basada en una camarita o en el aspecto científico que lo acabo de mencionar antes, que también podría formar parte de lo que es sensoramiento. El transceptor, es obvio de lo que acabo de mencionar, es el bloque de módulo de transmisión y recepción inalámbrica o de radiofrecuencia, ¿no? Para la transferencia de datos. En él, pues, hay características importantes, ¿no? Por ejemplo, el ancho de banda, su alcance, el tamaño del payload, cómo se empaquetan los datos, el tipo de modulación, la relación señal-ruido, ¿no? El indicador de nivel de recepción, el RSSI, seguridad, topología, etcétera, ¿no? Por eso le decía que esa tecnología es muy amplia, es prácticamente todo un semestre, se podría decir, explicarlo, pero hay que tener en cuenta algunos detalles de estas características si nosotros queremos, digamos, trabajar usando esta herramienta IoT, estas herramientas para usar esta tecnología IoT, ¿no? Eso ya lo expliqué. El procesador, como les dije, el que normalmente o actualmente se está utilizando es el procesador SP8266, que está basado en un procesador X-Tensa de 32 bits, el X6, ¿no? Que es de tecnología SoC, System on Chip, porque este procesador pues incluye no solamente las operaciones de un procesador normal, de un CPU normal, sino que también ya incluye otras funcionalidades, ¿no? Y aparte también como hardware, ¿no? Tiene diferentes tipos de dispositivos que ayudan a que este trabaje como un solo sistema, ¿no? De ahí viene su nombre, System on Chip, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de bloques, donde este tipo de procesador en general usa pues Wi-Fi, la MAC de Wi-Fi, Wi-Fi en banda base, ¿no? Bluetooth, ¿no? Tiene una buena cantidad de memoria SRAM, ¿no? Tiene una buena cantidad también de memoria flash, donde guarda el programa. Imagínense que tiene que también tener una gran cantidad de memoria RAM para poder ejecutar procesos, ¿no es cierto?, con el CPU, porque debido a que maneja la pila TCP/IP. Entonces, como maneja la pila TCP/IP, es, digamos, necesario que tenga este procesador una buena cantidad de RAM y una buena cantidad de memoria de programa. ¿Ok? Ok, bien. Y tiene otros módulos mucho
muchos más también, como por ejemplo tenemos el hardware de criptografía, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el SHA, lo que yo les decía, el SHA-256, ¿no? Que sirve para encriptar datos. Y en energía tenemos, digamos, por ejemplo, bueno, el componente más conocido pues es la batería. Pero esta batería también, dependiendo de su construcción química, ¿no? Su formación química, puede ser de níquel-hierro, de níquel-cadmio, níquel-hidruro, iones de litio, polímero de litio, ¿no? Etcétera. Y bueno, obviamente que cada tipo de batería pues tiene una duración mayor. Pero así como tiene una duración mayor también, bueno, en un sistema de nodo sensor que va, digamos, a sensar parámetros de ambiente y que esté en un punto en donde no haya red eléctrica, lo normal es que siempre haya una celda solar y una batería de litio, polilitio o polímero de litio, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta también ahí que hay que usar una unidad de proceso manejador de potencia, un PMU, ¿no? Para que trabaje y optimice la cantidad de energía que se recibe por la celda solar y la almacene en batería, y a la vez también se utilice en la cistela solar, sino la térmica, la de vibración, la de viento, ¿no? Y bueno, el consumo de energía se da a través de la carga, pues, ¿no? El microcontrolador, el sensor, el tipo de conectividad al momento de transmitir, ¿no es cierto?, algún dato, el tiempo que transmites el dato, ¿no es cierto?, la cantidad de datos, obviamente que está directamente relacionado con la cantidad de datos, el tiempo de transmisión, y todo eso, pues, consume energía, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente va a requerir más energía y necesitamos pues una buena batería y una buena fuente de energía. Pero también hay chips que ayudan a hacer este tipo de trabajo, como les digo, como el BQ25570, que es un regulador de energía, un circuito, y que permite también poder guardar, por ejemplo, se puede decir condensadores o supercapacitores, ¿no? Especiales para esto. ¿Ok? Bien, después, luego de haber hablado un poco de los componentes del nodo sensor, tenemos la arquitectura IoT. Según la recomendación de la UIT, UIT-TI 2060, nos da una idea de cuáles son las capas que están basadas en una arquitectura IoT. Tenemos el nivel de percepción, el nivel de red y el nivel de aplicación, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una función diferente y, digamos, en la capa de nivel de percepción están, pues, todo lo que son las propiedades físicas de los objetos. En el nivel de red, todo lo que es capa de la SAPI, por ejemplo, en cuanto a programa, tenemos todas las tecnologías inalámbricas, ¿no?, etcétera. Y en el nivel de aplicación, pues, lo que les decía, las interfaces gráficas de usuario, ¿no? Obviamente, donde se recoge el dato y luego se analiza el dato, ¿no? ¿Ok? Es en la parte del nivel de aplicación. Y bueno, el sistema embedido, System on Chip, más conocido y con buenas prestaciones para lo que es programación, para lo que es conectividad, etcétera, y que normalmente ahora actualmente se está usando, es la plataforma NodeMCU, ¿no? Como ustedes lo ven ahí, es una plataforma de desarrollo en donde hay un módulo SP8266, como ustedes ven, lo pueden ver ahí, que tiene pues el System on Chip, el SoC, ¿no? Y muy aparte tiene pues otro tipo de dispositivos que ayudan a que esto se trabaje correctamente. Acá también vemos un diagrama de bloques, donde se ve por bloques la parte digital con la parte análoga, ¿no? La parte de transmisión, su modo de transmisión. Y bueno, es un dispositivo dentro de su característica que trabaja con voltajes de 3 a 3,6 voltios, de 32 bits, su arquitectura de procesador. Puede trabajar a una frecuencia de trabajo de 80 MHz, máximo hasta 160 MHz. Tiene una RAM de instrucción de 64 KB, una RAM de datos de 96 KB, tiene una capacidad de memoria de hasta 16 MB,
obviamente, pero el mínimo es 512 KB. Si imagínase la envergadura que tiene este procesador para poder albergar aplicaciones importantes, ¿no? De lo más resaltante, bueno, soporta autenticación web WPA y WPA2, tiene 22 pines, de los cuales 17 pines pueden ser trabajadas para entradas para GPO, ¿no? Que son puertos de entrada y salida, generales, SPI, cuadrado C, etc. UARTs, tiene un solo conversor análogo digital, una corriente promedio de consumo de 80 miliamperios aproximadamente, y una corriente máxima por pin de 12 miliamperios. Bueno, esas son las características de este tipo de sistema embebido, ¿no? El System on Chip. Y bueno, hay cuadros de consumo de corriente y potencia, tiene 4 modos de trabajo en modo dormido, que es importante para sus aplicaciones, porque lo hace competitivo con sistemas que requieren de 8 bits, por ejemplo, que son los famosos microcontroladores comunes, ¿no? De 8 bits. Esto lo hace competitivo con ellos porque también puede trabajar en modos de consumo muy bajos. Obviamente no es el ideal, pero tiene, dependiendo del análisis de consumo de energía, un sistema de este tipo con esta envergadura podría trabajar tranquilamente como un nodo independiente, ¿no? Como un nodo sensor independiente. Y acá les muestro un cuadro de consumo de energía donde están todos sus modos de trabajo y los principales componentes internos o módulos internos de este System on Chip SP8266, ¿no? Donde habla sobre la activación, su módulo Wi-Fi, reloj del sistema, RTC, CPU, etc. Y su corriente, digamos, de consumo, ¿no? Hay que conocer también el tema de canales de frecuencia, Wi-Fi, ¿no? Su espectro, cuántos canales trabaja este modulito, son 14 canales. Ustedes pueden ver que en los canales de los extremos son donde, digamos, tiene menos interferencia, ¿no? Que los canales centrales. Los tipos de módulos más conocidos son el SP12 y el SP07. Tenemos acá una imagen donde cómo es que podemos usar un IDE muy conocido que es el Arduino, una plataforma muy conocida, en donde se le puede integrar o incluir, digamos, las librerías de este módulo para luego programarlos, ¿no? Acá tenemos la distribución de pines GPIO del nodo MCU, ¿no? Como lo pueden ver ahí. También las características que tiene, si es un dispositivo que tiene módulo Wi-Fi, entonces es un dispositivo que puede trabajar en una red, ¿no? Entonces ahí les muestro una imagen de una red que se forma una red privada, una red LAN, por ejemplo, ¿no? Debajo de un router, ¿no es cierto? Que así como tenemos laptops, PCs, ¿no? Tabletas, etcétera, podemos también tener al nodo MCU. ¿No? Y el nodo MCU también, por ser un módulo inalámbrico, un módulo que maneja tecnología Wi-Fi, también puede trabajar como modo estación, como si fuera cualquier tableta, como si fuera un celular, como si fuera una laptop, etcétera. Se le llama modo estación, porque el router también de manera automática puede darle un IP, ¿no? A través de un servidor de HCP, cada vez que exista una conectividad, puede dar un IP a este nodo MCU y puede trabajar tranquilamente y transmitir datos hacia el internet, ¿no? También puede trabajar como access point, o sea, también puede generar red, así como un smartphone puede generar su red, ¿no? También puede formar una red, puede dar IPs, ¿no? Pero obviamente es limitado hasta máximo 5 dispositivos, ¿ok? Esa es una de las aplicaciones dentro de su formación. Y después vamos a aplicaciones, diversas aplicaciones gratuitas, bueno, hasta cierto nivel, porque son aplicaciones, plataformas de IoT privadas, pero que nos dan de alguna manera una interfaz para poder hacer aplicaciones, como es, por ejemplo, la plataforma IoT Blink, ¿no? Que está diseñada para poder trabajar con dispositivos del tipo SP8266, del cual he explicado, ¿no? Sin los SOC, el SP32 también es un SOC, los Raspberry Pi, ¿no? Etcétera, etcétera. Su escenario de conexión remota es, como les explico ahí, ¿no? El servidor genera unos llamados tokens, como unos códigos que hacen posible una conexión particular entre un SP82 como un smartphone, por ejemplo, ¿no? Puede haber ahí un tipo de conexión
conectividad directa entre un smartphone. Y bueno, llegaríamos al final en una aplicación de IoT como la que ustedes ven, ¿no? O sea, es decir, hacer una aplicación con un botón y podemos encender o apagar un LED de color azul que viene integrado dentro de la plataforma, ¿no? Es normalmente donde uno debería terminar en una aplicación de este tipo. Bien, hasta acá. Si hay una ronda de preguntas, etcétera. Sí, así es, ingeniero. Estimado público, a partir de este momento comenzamos con la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que el ingeniero Rubén Acosta pueda resolverlas. Ingeniero, ya tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, con el Internet de las cosas, se aumentará considerablemente los equipos en una red. ¿Se generará una saturación de equipos? ¿Qué repercusiones tendría? ¿Se tendrán que tomar en cuenta ante posibles hackeos? Muy bien. En realidad, ahí hay dos preguntas, ¿no? A ver, vamos con la primera. Sí, efectivamente. La tendencia es que exista millones de conexiones hacia los servidores. Y actualmente se está trabajando directamente la conectividad con los servidores. ¿Ok? Sobre todo en nuestro país o en Latinoamérica, las aplicaciones todavía no están, digamos, ahorita no hay muchas conectividades o esos billones o millones de conectividades. Pero sí se tenía en cuenta que cuando ya, digamos, comience a generarse diferentes aplicaciones donde estemos hablando de muchísimos sensores que cada vez se estén conectando a la nube, entonces sí se ha creado un sistema que se llama como una especie de semiservidores o servidores intermedios llamados neblina, ¿no? La niebla, ¿no? Que se le conoce como the fog. Es decir, que ellos son los que van a hacer un preprocesamiento de toda la data y luego de ellos envían la data resultante a los servidores. ¿Ok? Entonces sí se ha pensado en esa arquitectura que justamente es una de las tendencias que actualmente se está viendo para las futuras conexiones que si no se tiene en cuenta este año, de repente ya en los siguientes años, eso va a suceder. Pero eso va a depender muchísimo de la infraestructura en la cual nosotros estemos trabajando y de la cantidad de empresas que quisieran o instituciones que quisieran aplicar esta tecnología, ¿no? Que cada vez es más conocida y además también, digamos, implementada, ¿no? La otra pregunta era el tema de seguridad. Justamente, actualmente los sistemas de IoT académicos son sistemas que todavía no tienen una seguridad, ¿no? O sea, puede ser funcionalmente idóneo, perfecto, de repente por ahí me pueden decir, profesor, de repente ahora con el avance de las tecnologías ya hay routers que se están vendiendo con ya otro tipo de tecnología con el WPA distinta, ya mejorada, que los hackers todavía no pueden trabajar en ella, etcétera. Muy aparte de eso, se está trabajando lo que yo les mencioné, usando esta tecnología blockchain para poder, digamos, darle seguridad a la salida de los datos, ¿no? Desde ahí es que ya los datos estén encriptados y el dispositivo también, ¿no? Entonces, se está trabajando en ello y esperemos que conforme va avanzando también las tecnologías, este tipo de aplicación también avance, ¿no? Porque forma parte también de la seguridad de los datos y los dispositivos y también del sistema, ¿no? ¿Ok? Ingeniero, tenemos otra pregunta. El IoT impulsa la transformación de las máquinas conectadas que se centra en la conectividad abierta con el nivel de seguridad más alto. Pero, ¿tiene alguna herramienta útil en la industria moderna? Ingeniero, su micrófono, por favor. Ingeniero, tenemos otra pregunta. ¿El IoT impulsa la transformación de las máquinas conectadas? Hola, ¿me escucha? Sí, Hola, es hola. correcto. Ya. Sí, actualmente, como le dije, sí ya hay aplicaciones donde
se están usando este tipo de tecnología, ¿no? Lo que pasa es que no son muy divulgadas. Normalmente, si uno entra en internet, ustedes van a encontrar una gran cantidad de empresas que ofrecen este servicio, pero sobre todo en la parte del análisis de los datos, ¿no? Que es lo que normalmente requiere la empresa. Pues ellos deciden de repente comprar toda la parte física, ¿no? Que habíamos dicho, la parte de percepción, viéndolo de la arquitectura IoT, ¿no? El medio de transmisión también, porque pues pagan el servicio de transmisión, de repente por Claro, Entel, etcétera, o Entel. Pero el tema para ellos el tema más importante es el análisis de los datos, ¿no? Entonces, en el análisis de los datos, digamos, hay diferentes técnicas para hacerlo, ¿ok? Normalmente en nuestras regiones se están aplicando bastante para lo que es la crianza y, digamos, productividad de peces amazónicos, ¿no? Por ejemplo, como han visto ustedes, ¿no? En el caso de la palta, por ejemplo, ya están tratando las exportadoras de palta, tratar de usar estas tecnologías, ¿ok? Y no solamente en la palta, sino también en diferentes otros rubros agrícolas, también para la calidad del agua, por ejemplo, como les mostré en Iquitos, en la región San Martín también, ¿no? Entonces sí se están dando, pero lo que sí falta implementar ahí es el tema de seguridad. Obviamente que ahorita el tema de seguridad no es tan, entre comillas, vital para ellos, porque aún todavía no hay hackers que vean ese tema, ¿no? Pero cuando ya tengamos un nivel como industria, en donde ya este tema de IoT ya no sea una tecnología que de repente requiera hacer todo un estudio, ¿no? Etcétera, sino que ya se está aplicando, que ya las empresas lo están divulgando, que las empresas están comprando este tipo de soluciones, entonces van a ver que sí, ahí tiene que generarse el tema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, las industrias mineras o todo lo que tenga alrededor de la productividad minera, ellos sí están pidiendo con mucha fuerza el tema de las aplicaciones de IoT con seguridad, ¿no? Con seguridad, porque para ellos sí es vital la información. Entonces ahí sí, si ustedes ven sus procesadores, son muy de alta envergadura, ¿no? Por ejemplo, de la marca Intel, ¿no? Ellos trabajan unos sensores con procesadores muy conocidos y a veces lo importan, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que académicamente nosotros también formemos parte de esas soluciones, que no solamente queden en academia, sino también para un uso comercial. Y para hacer un uso comercial tiene que pasar todos los estándares de calidad y de seguridad, en este caso, para que eso sea un producto comercial, ¿no? Vendible. ¿Bien? Bien, ingeniero, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo evitar la inhibición o bloqueo de las señales transmitidas por la tecnología IoT para dar mejor seguridad y evitar la pérdida de información que se envía hacia la nube? ¿Puedes repetir la pregunta? Al principio no entendí. ¿Cómo puedo evitar la inhibición o bloqueo de las señales transmitidas por la tecnología IoT para dar mejor seguridad y evitar pérdida de información que se envía hacia la nube? ¿Cómo puedo evitar? Bueno, a ver, primero, yo no entiendo cómo es que puedo evitar un supuesto bloqueo, digamos, lo que pasa es que en realidad, como les digo, la idea es que el dato llegue, del dato de la primera capa, llegue a la capa de arriba, o sea, a la capa de aplicación, para que ese dato sea analizado. Ahora, ¿cómo enviarlo? Existen diferentes medios, ¿no? Por eso les decía, puede ser un medio alámbrico, puede ser un medio inalámbrico, ¿no? La aplicación también, existen diferentes tipos de aplicaciones, ¿no es cierto? Es más, inclusive si queremos trabajar con otro tipo de redes, tenemos una blockchain que es una red más segura, ¿ok? Que viaja por redes que normalmente no es hackeable, entre comillas, ¿no? Porque hasta ahora no se ve hackers en ese sistema, muy conocido, ¿no? Y en el tema justamente de la salida del dato, ojo, bueno, si que te van a bloquear el sistema inalámbrico con cualquier sistema, o te lo van a bloquear y no sale el dato, ¿no? Pero el tema es que si sale el dato, ¿cómo es que pueden detectar que salió de ahí, ¿no? Como normalmente pasa cuando un hacker agarra y sabe en qué servidor meterse, ¿no es cierto? Y bloquear, o de repente, por ejemplo, bombardear de peticiones a un servidor hasta que se cuelgue, ¿no? Volverlo infinito. Eso existe actualmente. O sea, ya se ha visto casos en donde nodos sensores han caído justamente porque los hackers mandaban un montón de peticiones.
Es que en realidad porque este sistema todavía no era un sistema inteligente, ¿no? O no era un sistema netamente seguro. Entonces, el propio, se le puede decir el loop infinito, donde está el programa que repite y repite y repite todo, está siempre corriendo el programa. Entonces, cuando le hace peticiones o envíos muy seguidos, si este está conectado a Internet, obviamente, entonces este cae también en ese tema, hasta que se consume la energía, hasta que el nodo ya no emite más, se cuelga, etc. Entonces, justamente lo que se está viendo es justamente en esa parte de detección, cómo saber el nombre de ese nodo sensor. Porque obviamente ese nodo sensor para salir a Internet de las cosas sale por un IP, yo lo puse en la PPT. O sea, tiene un IP, un código único de identificación. Por más que estén en la misma red y que salgan por Wi-Fi, siempre van a ser distintos, porque manejan por lo menos una IP dinámica dentro de la LAN o dentro de la red LAN que se forme dentro de una empresa, tiene una IP, por más que sea privada, una IP distinta, ¿no? Y salga por una IP pública, igual, ¿no? Su formación es distinta. Entonces, ellos, ¿cómo averiguan que ese nodo sea netamente identificado? Pues obviamente cuando el dato sea encriptado, ¿no? Entonces, cuando el dato es encriptado, es obvio que eso de ahí va a tener, va a tener un grado de dificultad mayor. Y mayor aún si es que entra a una red como la red blockchain, ¿no? Entonces, es lo que queremos probar sin depender de qué tecnologías estamos hablando, porque uno puede tener una buena tecnología inalámbrica, un Wi-Fi que para esa época de repente tenga mejores estándares de seguridad, pero el nodo no lo va a tener, ¿no? Entonces, ahí es donde está el trabajo que les digo del blockchain. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. Ingeniero, vamos con las últimas preguntas. ¿Cuáles son las políticas de seguridad que se deben de implementar para la protección y seguridad de la información generada por los sensores y dispositivos en IoT para no ser robada por los delincuentes cibernéticos? Ingeniero, vamos con las últimas preguntas. Ingeniero, su micrófono, por favor. Hola, hola, ¿me estás escuchando? Porque está que se me apaga el micrófono pasado 10 segundos. Sí. ¿Por qué? Ok, acá ahora ¿me escuchas? Correcto. Ya. ¿Me puedes repetir la pregunta? No te escuché. Estaba concentrado en este. Dime, de nuevo, pregúntame. ¿Cuáles son las políticas de seguridad que se deben implementar para la protección y seguridad de la información generada por los sensores y dispositivos en IoT para no ser robada por delincuentes cibernéticos? Ah, ya, perfecto. Justamente dentro de esta conferencia quería ver un poquito sobre el tema de la tecnología blockchain, porque seguramente ya también se está manejando este dato fuera en muchas conferencias, ¿no? Sí, las políticas, bueno, nosotros aún no hay un plan nacional de IoT, ¿no? En Brasil, por ejemplo, ya hay un plan nacional de IoT y hay algunas áreas importantes donde se aplica, ¿no? Acá nosotros todavía recién OCIPTEL, que es la encargada de velar este tema, aún no lo ha dispuesto, solamente está siendo conocidas tecnologías que pueden abrigar este tema, pero aún todavía no hay nada formado. Las políticas van a depender de normalmente las políticas que se dan en ciberseguridad, ¿no? Es decir, que desde la salida del datito y de la identificación del nodo, desde ahí tiene que empezar la seguridad para la transferencia de los datos. Y, si es posible, usar redes muy seguras, ¿no? Como les digo, nosotros en Initel estamos trabajando en prototipos, recién este año, a mitad de año más o menos, estamos trabajando en ello, ¿no? Queremos ver cuáles son las fortalezas y debilidades de este sistema blockchain dentro de IoT, con un sistema IoT normal. Entonces, porque hay que ver, para que ver que este sistema sea seguro,
hay que construir, digamos, un hacker que haga decaer estos sistemas IoT normales sin seguridad. Y después hacer la prueba para estos sistemas que ya llevan esta tecnología, puedan, digamos, ser probadas con este. Si pasa este nivel de pruebas de seguridad, ¿no?, generando este tipo de fallas, entonces podemos estar hablando de que estamos llegando nosotros a tener, digamos, un sistema de IoT implementado con seguridad, ¿no?, que es lo ideal. Pero como les digo, actualmente no hay muchos hackers que vean este tema porque todavía para nuestro país esto recién se está implementando. Recién hay algunas industrias que lo están usando, pero todavía no hay este tema de hacer caer estos nodos, ¿no? Pero ya seguramente, ya de acá a unos años, un par de años de repente, ya seguramente van a haber este tipo de cosas. Entonces, nos estamos un poco adelantando en ese tema, ¿no?, de trabajar en este tipo de seguridad. Bueno, la política, eso va a depender de cada empresa por ahora y por las políticas universales que se dé en el tema de ciberseguridad, ¿no? ¿Otra consulta? Así es, ingeniero. Vamos con la última pregunta. Ingeniero, agradeceré que por favor momentáneamente apague su micrófono para evitar que se forme un eco. Y al momento que finalice la pregunta ya lo vuelvo a activar. Muchas gracias. Bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. ¿Qué módulos SOM para aplicaciones de inteligencia artificial e Internet de las Cosas existen en el mercado y cuál usted recomienda? A ver, ¿qué modelos para... Actualmente, para lo que son altos procesamientos, obviamente Machine Learning, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Todos están basados en System on Chip. Por ejemplo, Raspberry Pi es uno de ellos, ¿no? De la modelo 4, por ejemplo, ¿no? La versión 4 es una de ellas, que normalmente se puede usar para algunos conceptos de inteligencia artificial, para IoT, ¿no? También hay ya, por lo que sé, por Intel, ¿no? Por Intel hay algunos modelos, chips, estamos hablando de chip hardware, ¿no?, que están basados para inteligencia artificial. El nivel de aplicación de la inteligencia artificial, eso hay que verlo porque en esos detalles sí, no prácticos, no prácticos, no lo he practicado, pero sé que hay, ¿no? Sé que hay que se pueden aplicar para este tipo de, por ejemplo, sensores virtuales, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Bien, ingeniero, esa fue la última pregunta. ¿Listo? Ok, ingeniero. Bien, estimado público, esta fue la ronda de preguntas. Esperamos que el ingeniero Rubén Acosta haya resuelto cualquier duda que hayan tenido en este momento. Y asimismo, queremos agradecerle al ingeniero por su apoyo en esta videoconferencia. También agradecerle a todo el público presente que está participando en esta octava videoconferencia, y también queremos invitarlos a nuestra novena videoconferencia que se dará a cabo el día de mañana, martes 16 de mayo. El tema, buenas prácticas en el mantenimiento de cableado en el centro de datos, a cargo del ingeniero Álvaro Cayo Urrutia. De igual forma, indicarles que el formulario de inscripción del ciclo de videoconferencias lo encontrarán en el Facebook de Capacita Inictel Uni y en la página web de Inictel Uni. Sin más que agregar, estimado público, nos despedimos de todos ustedes, esperando que esta videoconferencia haya sido de su agrado. Sin más que agregar, nos despedimos. Buenas noches.